Muy buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a Laicos Católicos Defendiendo su Fe. El día de hoy vamos a ver el tema de Jesús y la Samaritana. Mi nombre es Carlos Sánchez y me acompaña Claudia Arellano, buenas noches. Luis Vázquez, buenas noches. Y Mayra Estudillo, buenas noches. Buenas noches. Pues comenzamos Con la oración. Bueno, el día de hoy, buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta su página para evangelizar y ser evangelizados. Recuerden que compartir es evangelizar. El día de hoy, pues queremos ofrecer este tema que nos hizo, que Carlos nos hizo el favor de preparar y por los fieles difuntos, que este día fue, bueno, el día 2 de noviembre lo acabamos de tener, pero hay que acordarnos no nada más de los difuntos que son nuestros papás, nuestros hermanos. Hay que orar también por los difuntos, por aquellos que no tienen quien oren. A lo mejor por ahí hubo una persona que nunca conviví con ella, que inclusive a lo mejor en vida fue una persona que se portó mal. Pues por eso son los que se necesita también la oración, ¿verdad? Aquellos que estuvieron muy alejados pues de la presencia de Dios. Por todos los enfermos terminales, también aquellas enfermedades del alma como depresión y todo eso, y por las personas desempleadas también. Entonces, pues empezamos con la oración y antes que nada, como siempre, pues dándole gracias a Dios, nuestro Padre, que nos da la oportunidad de estar un día más con vida, con familia, con comida, con un lugar donde dormir, salud. Le damos gracias a nuestro Señor por todos los bienes recibidos, que a veces no los merecemos y sin embargo los recibimos de Dios, ¿verdad? Por su infinita misericordia, su providencia. Te damos gracias, Señor, por todo eso que recibimos, porque nos tienes el día de hoy aquí trabajando para ti. Aquellas personas, también te damos gracias por aquellas personas que nos van a escuchar. Te pedimos también por sus necesidades espirituales de cada una de las personas que nos escuchen, ya sea en vivo o en la repetición. También te pedimos perdón, Señor, por haberte ofendido a ti o a nuestro prójimo. Recordemos que todo lo que hagamos por el prójimo es como hacértelo a ti. Entonces te pedimos perdón por aquellas veces que ofendimos, que tratamos a alguien mal, que lo hicimos menos y no nos dimos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta de los pecados que cometemos, pero sin embargo por esos pecados que a veces no podemos estar conscientes te pedimos perdón. Y por los que estemos conscientes también te pedimos perdón a través del sacramento de la reconciliación. Y con esa oración que tú nos enseñaste para dirigirnos al Padre, que a su letra dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y asimismo también a nuestra Madre Santísima, la Virgen Santísima, la Virgen María, le damos gracias por interceder por todos nosotros ante su Hijo Jesús, ante el Padre Celestial, Creador del universo. Te damos gracias por interceder por nosotros. Te pedimos que intercedas por nuestras necesidades, Madre mía, y por esto que mencionamos hace unos momentos, por las almas de aquellos difuntos que no se le ofrecen misas, que no hay quien le ofrezca una misa porque ya tal vez se olvidaron de ellos o porque le tuvieron rencor. Te pedimos por las personas también que cuidan a los enfermos, que les des esa fuerza para seguir cuidando de los enfermos. Y te pedimos perdón también a ti, Madre, por no saber valorar el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Y ahí te vamos a recordar como siempre, como lo hizo aquel ángel a través de la anunciación que tuviste, donde ibas a ser verdadera Madre de Dios. Y a su letra dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. y que seas tú el que hable por todos nosotros.
benditas ánimas del purgatorio, rogad por nosotros. benditas ánimas del purgatorio, Rogad por nosotros. benditas ánimas del purgatorio, rogad por nosotros. que todas las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Y así en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, comenzamos este tema encomendándote a ti, al Espíritu Santo, que nos des ese don de profecía, de entendimiento, de sabiduría y todos los dones necesarios para poder evangelizar y compartir este tema, que seas tú el que hable. Amén. 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 Ánimo, Carlitos. Muy bien, muchachos. Pues este tema de Jesús y la samaritana, fíjense que es un tema un poquito complicado. Es un poquito complicado. Es algo así como el tema que se dio hace 15 días, si mal no recuerdo, de Jesús, donde dice que no ha venido a traer paz, sino la espada. Uh-huh. No sé si les pasó que se desconcertaron cuando escucharon eso. Chihuahua, Jesús no vino a traer la paz, sino la espada. Como que va en contra del... Sí. Aparentemente, ¿verdad? De lo que Jesús siempre ha predicado, ¿verdad? Que es el amor. Así es. Este tema de Jesús y la samaritana, tenemos que ver tres aspectos para poderlo entender. Tenemos que ver tres aspectos casi al mismo tiempo. Para poder entender un poco mejor el Evangelio es necesario tener en cuenta el aspecto histórico. ¿Sale? Conforme vamos avanzando, vamos viendo el aspecto histórico para poder entender. El aspecto histórico sobre los samaritanos. También es necesario observar el gran contenido de simbolismos que se encuentran en la lectura. O sea, el gran simbolismo, o ¿cómo les digamos? ¿Cómo le podemos decir? O lo que Juan quiso decir con las señales. Con esas señales, esas señales, simbolismos que se encuentran en la lectura. Conforme avancemos en el tema, trataremos de unir el aspecto. Entonces, para entenderlo, tenemos que unir el aspecto histórico, el aspecto narrativo, porque Juan está narrando, y Jesús estaba junto al pozo, y llegó la samaritana. Entonces hay que unir el histórico, el narrativo, y el teológico, o sea, el simbólico. Lo vamos a ir abordando los tres al mismo tiempo para poderlo entender. Leemos, Claudia, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 34. Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más discípulos y bautizaban más que Juan. Si bien eran sus discípulos los que bautizaban, no él personalmente. Cuando Jesús lo supo, abandonó Judea y se dirigió de nuevo a Galilea. Tenía que atravesar Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le responde la samaritana: «¿Cómo? Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva?»
¿eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebían él, sus hijos y sus rebaños? Le contestó Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla. Le dice: ve, llama a tu marido y vuelve acá. Le contesta la mujer: no tengo marido. Le dice Jesús: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 hombres y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Le dice Jesús: créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen. Nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Le dice la mujer: sé que vendrá el Mesías, es decir, Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué buscaba o por qué hablaba con ella. La mujer dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a los vecinos: vengan a ver un hombre que me ha contado todo lo que yo hice. ¿No será el Mesías? Ellos salieron del pueblo y acudieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban: come, maestro. Él les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, gracias. Ahora vamos a leer nada más el versículo 3. Abandonó Judea y se dirigió de nuevo a Galilea. ¿Es todo lo que dice? Sí. Ok, dice que, vamos a ver si, dice, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Entonces vamos a ubicarnos. Estaba en el norte, estaba Galilea. En medio estaba Samaria. Y al sur estaba Judea. Entonces de Judea iba a ir a Galilea. Pero pasó por Samaria. Esto es importante que lo tenemos en cuenta. Cabe mencionar que cuando alguna persona de Judea quería ir a la región de Galilea, rodeaba para no entrar a la región de Samaria. ¿Te acuerdas, Luis? ¿Por qué no? Porque ellos se apartaron, ¿no? del culto a Dios, se contaminaron con ídolos. Ahí fue una cuestión geográfica y cultural
que se revolvió, ¿verdad? Se dejaron... ¿Mandé? Que sí. Sí. Es que se me está adelantando. Ah, sí, y no estoy leyendo. Sí, tenían ahí unos problemillas y se evitaban, de hecho hasta quedaban impuros, decían ellos. Entonces el país estaba arriba, Galilea, Samaria y abajo, Judea. ¿Sale? Versículo 5. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Ok. Y esto lo podemos ver en Génesis 48, 21, 22. Este pozo que Jacob dejó como herencia a José, en este pozo se desenvuelve toda la historia. Y vamos a ver que este pozo aparece en Génesis capítulo 48, versículo 21 y 22. Israel dijo a José: yo estoy para morir. Dios estará con ustedes y los llevará otra vez a la tierra de sus padres. Yo te doy más que a tus hermanos. Te entrego Siquem. Siquem o Sicar. La que conquisté a los amorreos con mi espada y mi arco. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Por qué ahí habla de Israel? Si yo les dije que Jacob les heredó ese pozo. ¿Te acuerdas, Luis? ¿De qué? ¿Del nombre? A ver, ¿lo voy a leer? Israel dijo a José. O sea, Israel, ¿por qué dice Israel dijo a José? Recordemos que Dios le cambió el nombre a Jacob. Le puso el nombre de Israel, así como a Pedro le cambió el nombre. A Simón le cambió el nombre a Pedro. A Simón le cambió el nombre exacto. Abraham, o a Pablo, Pablo. Así igual a Jacob. Cuando se habla de Israel, se está hablando de Jacob. ¿Y te acuerdas qué significa Israel, Luis? No, eso sí, la definición, ¿verdad? Es Dios fuerte. Sí, ¿verdad? Dios fuerte. Y eso es lo que significa Israel, Dios fuerte. Entonces ya vimos que en Génesis 4:48 es cuando Jacob deja como herencia esa región donde se encuentra ese pozo. Les digo, tenemos que ver el contexto histórico para poderlo entender. Leemos el versículo 6 al 8. Ya dijo, ¿verdad? Sí. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Palabra del Señor. Te alabamos. Aquí hay un detalle muy interesante. No sé si lo notaron ustedes. La hora que la mujer fue a sacar el agua. ¿Sí notaron? No, a ver. La recolección del agua era una actividad de las mujeres y la realizaban muy de mañana. O sea, cuando una mujer iba a sacar agua del pozo, la hacía muy de mañana. Cuando el calor de esa región de Palestina no era tan intenso. O sea, no era algo normal, no era algo habitual. Es más, incluso iban hasta cuando todavía no salía el sol o cuando apenas comenzaba a rayar el sol. Al mediodía no se recolectaba el agua. Como que aquí, ¿y por qué la samaritana iba a esa hora que no había nadie? Más o menos, ¿qué les dice? ¿De por qué?
Hay un mensaje ahí. Hay un mensaje ahí. Por eso les decía que tenemos que ir metiendo Paso a paso. lo histórico, lo narrativo, lo simbólico, porque si nos quedamos nada más con lo narrativo, sí, fue a mediodía, a la hora sexta, pero, caray, las mujeres no iban a esa hora a sacar ¿Por qué agua. ella fue a esa hora? ¿Por qué ella fue a esa hora? ¿Qué se te ocurre, Claudia? ¿Por qué ella...? Se le hizo tarde. Se le hizo atrasó el tarde. reloj. Yo digo que por el mensaje. Yo pienso que ya estaba planeado ahí el encuentro con nuestro Señor Jesucristo para algo. Algo nos quiere decir, tú nos Pero vas a decir. conscientemente, o sea, ella no sabía que se iba a topar con Jesús. No, claro que Pero, no. o sea, ¿qué pudo haber sido real que se haya, ¿no? Algo así dices. Fíjense que... Ella fue la elegida. Pero ella, ¿cómo sabía? Jesús sí sabía. Sí. Ella no sabía. O sea, claro. ¿qué fue lo que la inspiró a irse más tarde y no temprano como normalmente, ¿no? Porque a la hora sexta o a mediodía nadie iba al pozo. La mujer samaritana no se quería encontrar con nadie. Y ahorita vamos a ver por qué no se quería encontrar con nadie. Ella sabía que a esa hora no iba a haber nadie. Cuando yo era niño, me mandaban a las tortillas, pues me mandaban tempranito, no recuerdo qué hora era, pero estaba la cola de las tortillas, y si tú ibas a una hora diferente no había nadie. Y luego ibas en la tarde y estaba el colonón. O sea, ella lo sabía. Ella sabía que a esa hora no iba a encontrarse con nadie. Y un poquito más adelante vamos a ver por qué no se quería encontrar con nadie. Pero ya van viendo el simbolismo, o sea, esos pequeñitos detalles que necesitamos de saber el contexto histórico para poderlo entender. Ok, la samaritana iba a esa hora para no encontrarse con nadie. Vamos a leer Juan, el versículo 9. Juan, versículo 9, 4:9, ¿verdad? 4:9. Le responde la samaritana: ¿cómo? Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Palabra del Señor. Te la damos, Señor. Entonces los judíos no se tratan con los samaritanos, se odiaban. Te voy a pedir Segunda de Reyes 17, 19, 23. Entonces, de hecho, la palabra samaritano significa los guardianes o los custodios. ¿Los custodios de qué? De la ley. ¿Samaritanos? Samaritano se refiere a custodio, a guardián. ¿A guardián de qué? De la ley. Y ahorita van a ver, es que les digo, necesitamos ir avanzando, van a decir, chico, pues si los samaritanos, pues como que no eran muy guardianes de la ley. Sí, ¿verdad? Por eso me causa... Te causa sorpresa. Pues está como cuando decimos soy católico, voy a los brujos, a lo mejor estaban así los samaritanos y... Algo así. Ay, yo soy bien católico, pero voy a que me hagan la limpia. Soy bien católico, pero que me lean la mano y cosas de ese tipo. Okay. A lo mejor igual puede ser así. Entonces, samaritano samaritano quiere decir el guardián o el custodio de la ley. No más. La tribu de los samaritanos estaba conformada por 3 tribus. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento se hablan de 12 tribus? Entonces los samaritanos estaban conformados por 3 tribus. La tribu de Manasés, la tribu de Levi, ¿les suena? Sí, pues era de los sacerdotes. Los sacerdotes, fíjense. La tribu de Manasés, la tribu de Levi y la tribu de Efraín. Todos esos datos nos van a ir armando el rompecabezas. O sea, ¿cómo el samaritano era tan celoso?
pues eso era lo que significaba su nombre, los guardianes, los custodios de la ley. Y vamos a ver qué fue lo que pasó un poquito más adelante. Entonces, los judíos no se trataban con los samaritanos, dice la misma escritura. Para eso vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 17, del 19 al 23. Aunque tampoco Judá guardó los preceptos del Señor, su Dios, sino que imitó el proceder de Israel, el Señor rechazó a toda la raza de Israel, la humilló, la entregó al saqueo, hasta que acabó por arrojarla de su presencia. Porque cuando Israel se desgajó de la casa de David y eligieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam desvió a Israel del culto al Señor y lo indujo a cometer un grave pecado. Los israelitas imitaron a la letra el pecado de Jeroboam, hasta que el Señor los arrojó de su presencia, como había dicho por sus siervos, los profetas, y fueron deportados desde su tierra a Siria, donde todavía están. Palabra de Dios. En otras palabras, había un rey, Jeroboam, si mal no recuerdo, era hijo del rey sabio de Salomón, si mal no recuerdo. Y incurrió en ciertos pecados de idolatría, y el reino de Israel era un solo reino, y se dividió en el reino del norte, el reino del sur, y el reino del sur. ¿El reino del norte cuál era, Luis? Son los de Samaria, ¿no? Son ¿Y los el samaritanos, sur? Ya es la tribu de los judíos. Así es. Las otras 9 tribus de Israel, sí, que eran 12. Sí, sí, entonces desde ahí vienen los problemas entre judíos y los samaritanos. Los judíos no se trataban con los samaritanos. El reino se dividió en el reino del norte y reino del sur. El reino del norte, Samaria, y el reino del sur, Judea. Estos dos reinos se odiaban entre sí hasta llegar a la confrontación. Por eso los judíos no pasaban por ahí. Rodeaban. Hay un río que pasa por ahí y lo rodeaban para no pasar por Samaria. Ya les va diciendo algo con el evangelio de el buen samaritano. Ya más o menos van entendiendo. O sea, no estamos viendo el evangelio del buen samaritano, pero ya más o menos. Pero sí, por ejemplo, fue el único que ayudó a la persona que estaba desvalida, ¿verdad? Y de Primero, quien se pensaba que debería o de quien debió de haber sido ayudado, no lo ayudaron, y mejor aquel pecador, aquel rechazado por la sociedad, por todos, fue el único que lo ayudó. El que era considerado pecador, idólatra, porque creo que pasó un sacerdote o un maestro de la ley, y no lo ayudó. Y pasó tal persona y tampoco lo ayudó. Pero pasa un samaritano, ahí más o menos ya, creo que ya con esto que hemos avanzado, ya se va entendiendo un poquito mejor. Ahora vamos a leer el versículo 10. Bueno, 9 y 10. Le responde la samaritana: ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Palabra del Señor. Así es, sí. Te lo damos, Señor. Te dije 9 y 10, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Luego dice, es que los judíos no se trataban por los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber,
tú se lo habrías pedido. O sea, la samaritana, si supiera cuál es el don de Dios, la samaritana le hubiese pedido a Jesús, dame de beber. ¿Cuál sería el don de Dios? El don de Dios es un regalo. Lo trae. El don de Dios es un regalo que se nos da sin merecer. El don de Dios es un regalo que se nos da sin merecer. ¿Qué mérito tenía esta mujer samaritana para que Jesús se le acercara? ¿Qué mérito tenía? No, ninguno. Adúltera, pecadora, idólatra, samaritana. Pero ahí es donde entra el don de Dios. Un regalo que nos da sin merecer, como todos los que nos da a cada día. Que sería la salvación y el perdón de nuestros pecados, ¿no? Pienso. Nosotros podríamos ser, pues, hoy en día esos samaritanos, ¿verdad? Sí. Idólatras. Sí. Okay. Uy. Sí, es que más o menos ya viene estructurado. Es que nos vas a explicar. Sí, como que le va uno agarrando y nos enganchas. Entonces, ¿qué mérito tenía esta mujer para que Jesús se le acercara? ¿Qué mérito tienes tú, Luis? ¿Qué mérito tengo yo? ¿Qué mérito tienes tú? Nadie nos podemos jactar por nosotros mismos. Ahí es donde entra el don de Dios, donde entra la gracia de Dios, ¿verdad? El agua, entonces, el agua de pozo es un agua estancada. Bueno, aunque fuera agua corriente, ¿verdad? Eso no importa tanto. Y Jesús le ofrece agua viva. ¿Qué les dice a eso de agua viva? Es que mencionaste una estancada y otra viva. Es aquella que está en el río, que está corriendo, que está fluyendo, que no está contaminada inclusive, porque ve arriba a tu cisterna, o abajo a tu cisterna, o arriba a tu tanque, ¿verdad? Cómo están llenos de insectos, de ahí se hacen larvas, la estancada. Entonces, Jesús le ofrece agua viva. Ahí está, esa es la palabra clave. El agua de río que está en movimiento es el agua viva. El agua viva es el Espíritu de Dios, es lo que le está diciendo Jesús. Si supieras cuál es el don de Dios, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua viva. Lo que le está ofreciendo Jesús es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El agua, Jesús le estaba ofreciendo el agua de vida eterna. ¿Lo habían visto así, muchachos? No. Ya ven que si se lee una lectura nada más superficial, narrativa, como que no tenía tanto sentido, ¿verdad? No, dices, ábrele, ¿qué va? Chido. Por eso necesitamos, en lo que es principalmente en Juan, necesitamos de ver el aspecto narrativo y el aspecto teológico. Juan 7:37-39. Entonces, reitero, Jesús le ofreció agua viva, agua de río que está en movimiento, símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el agua de vida eterna. Juan 7:37-39. Fíjense ahí, pongan atención a lo que dice esa. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: quien tenga sed, venga a mí y beba. Y Jesús le está diciendo, que tenga sed, el que tenga sed, venga a mí y beba. Como que ahí está medio raro, ¿verdad? O sea, quien crea en mí, así dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. De sus entrañas brotarán. ¿Las entrañas de quién? ¿De Jesús? De Jesús. Ok. Brotarán. Sí. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Es que también, bueno, considero que se refiere a que quien tenga sed espiritual, ¿no? Esa sed o sea, no refiriéndose propiamente al agua, sino... Eso es lo que vamos a descubrir. Vamos a ver el aspecto. Sí le estamos agarrando, pues, ¿verdad? Como diría Andrés, daiquiri.
¿Verdad, Cris? Es que así te estamos entendiendo, Carlitos. Sí. Ok. Así dice la escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Se refería al espíritu que debían recibir los que creyeran en él. De sus entrañas brotarán ríos de agua viva, que se refiere al espíritu que ¿qué? Que debían recibir los que creyeran en él. El espíritu que deberían recibir los que creyeran en él. Los que ¿qué iban a recibir? El espíritu. ¿Quiénes? Los que creyeron en él. Okay. No se les olvide eso porque lo vamos a abordar un poquito más adelante. El espíritu todavía no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Puedo mandar saludos? Sí. Sí, una pausita. Bueno, pues queremos mandar saludos a los que nos están viendo, que es mi tía Chapis Piña, don Javi Sarellano, un saludote, mi madre Rocío Piña, por ahí también se conectó Mimi Ruiz, a Yomaira Jaime y a la señora Elizabeth Cárdenas. Un abrazo, señora Eli. Bendiciones. Ileana Rodríguez también, Ángela Sánchez. Ileana Rodríguez. Araceli Limón. Allá hay más. También. Ay. Y los que tú mencionaste. Más los que no podemos ver porque no están sincronizados los teléfonos, recordemos. O porque no han hecho un comentario, a veces no sabemos si alguien está conectado. Todos los que estén viendo la transmisión y los que vean la repetición después, ¿verdad? Recuerden que compartir es evangelizar. Muy bien, muchachos, gracias. Entonces, qué bueno que sí le van agarrando la... No, hasta ya le agarramos que hasta queremos hablar de más. Sí, qué bueno que ya le están entendiendo. Digo, es un poco más complicado porque ahí hay que ir viendo tres aspectos a la vez: histórico, narrativo y teológico. Al mismo tiempo hay que llevarlos. Versículo 12 y 13. 12 y 13. ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebían él, sus hijos y sus rebaños? Le contestó Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Palabra del Señor. Te la vamos. Fíjate, como que hay una analogía también con el templo, ¿verdad? ¿No lo traes, verdad? No. Que Jesús dice: yo soy el templo, ¿verdad? Que destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Estaba hablando de su templo, ¿verdad? De él. Su cuerpo. De su cuerpo. Y aquí dice que sí es más poderoso Jesús que el pozo, ¿no? Porque Jesús, él también está diciendo que Abraham. Ajá. Porque él también se está nombrando o describiendo como un pozo de agua viva, ¿verdad? Y ellos también hacen la misma, no lo entendieron. Pensaban que estaba hablando de algo físico, igual que en aquella ocasión del templo. Ajá, ahorita también hace lo mismo, pero está hablando de lo que de él va a brotar más adelante. Fíjate que hasta ahorita la samaritana todavía no lo entiende. Pero ahorita les voy a hacer una pregunta. ¿Y nosotros ya lo entendimos? No, pues apenas. Porque la samaritana, van a ver al ratito, ya al final se van a sorprender con lo que va a pasar con la samaritana. Y más al ratito les voy a hacer otra pregunta, esa misma pregunta. Si le entendemos bien es porque tenemos un buen maestro, si no lo entendemos es porque el maestro no nos explicó bien. Entonces, ¿me lees el 13, por favor, nada más el 13? Le contestó Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Jesús está haciendo, digamos, una analogía entre esa agua que de ese pozo representa las cosas del mundo, las cosas de este mundo, en este caso de la samaritana, los placeres sexuales. Pero cuando Jesús habla de esa agua, habla de las cosas del mundo. ¿Sale? 14.
Quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Es el 14, ¿verdad? Sí. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Como que es un agua muy especial, sí, ¿verdad? Porque está hablando de dos aguas, una que no te va a llenar, son los placeres, lo que venías diciendo, los placeres del mundo, todo aquello que buscamos para satisfacer nuestro espíritu y nunca lo satisfacemos, pero la que Jesús nos ofrece es un agua que sí nos va a satisfacer. Por ejemplo, esa agua, vamos a decir el dinero, te puedes llenar de tanto dinero, pero vas a estar vacío. Sí, sí. Te puedes llenar de tantos placeres sexuales, sí, y vas a terminar vacío. Que al fin de cuentas vamos a satisfacer la carne, no tanto el espíritu, ¿verdad? Pero desgraciadamente dañamos al espíritu. Sí, claro que sí. Pero el agua que Jesús nos da es la palabra en el corazón del hombre. Una fuente de vida, fíjense, su palabra, una fuente de vida eterna. Aguas. Su palabra, una fuente de vida eterna. El agua de Cristo es su palabra, su enseñanza llena de sabiduría. A lo mejor todavía la samaritana como que todavía no la capta, ¿eh? Todavía no la capta. Así como Moisés golpeó la piedra en el desierto para dar de beber al pueblo, Números 20:11. ¿Se acuerdan cuando iba Moisés con el pueblo? Que ya tenían sed. Y tenían sed y empezaron a... ¿Y por qué no sacaste? Estábamos mejor en Egipto. Estábamos mejor allá, tenemos sed. Aquí vamos a morir de sed. Moisés alzó la mano y golpeó la roca 2 veces con el bastón. Y brotó agua tan abundante que bebió toda la gente y las bestias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así como Moisés golpeó la piedra en el desierto para dar de beber al pueblo, Números 20:11, así Cristo fue golpeado en la cruz y brotó de su costado sangre y agua. A ver, ¿lo repites, por favor? Que me perdí. Así como Moisés golpeó la piedra en el desierto para dar de beber al pueblo, Números 20:11, así Cristo fue golpeado en la cruz. ¿Se acuerdan? La lanza. Cristo fue golpeado en la cruz y brotó de su costado sangre y agua. Juan 19:34. Sangre del cordero, esa sangre era sangre del cordero para el perdón de los pecados, y agua, símbolo del Espíritu Santo. Agua, símbolo del bautismo. Fíjate todo lo que sucedió. Agua, símbolo del bautismo, en la sangre, símbolo de la Eucaristía. Nada más. Por eso cuando el Padre está en misa, le pone vino, que es su sangre, y le pone agua, ¿verdad, Carlitos? Exacto. Agua que lava, transforma a la persona, que la recrea, guía y diviniza a la persona. Eso es lo que Cristo ofreció a la samaritana. Como aclaración, porque muchos se pueden equivocar con esta palabra, ¿no? Divinizar. ¿Que ¿Me hago Dios? No. Me asemejo. Okay. Pero esa es la meta de un cristiano. Divinizarse. Y eso que acabo de decir lo podemos ver en Juan 19:34. Sino que un soldado le abrió el costado con una lanza. Enseguida brotó sangre y agua. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, agua, símbolo del Espíritu Santo, y sangre, símbolo de la Eucaristía. Déjame apuntarlo rápido.
Los... Agua, símbolo. No, sí. Ok. El agua es símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué más dijiste, perdón? Y la sangre es símbolo de la Eucaristía. Ah, Vamos a ver el versículo 15 al 18. Y cada vez se pone esto más emocionante, muchachos. ¿El 15 al qué? Al 18. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla. Le dice: Ve, llama a tu marido y vuelve acá. Le contesta la mujer: No tengo marido. Le dice Jesús: Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 hombres, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Dice 15 al 18. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Él le contestó, o sea, Jesús le contestó: Vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo: No tengo marido. Jesús le respondió: Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Vamos a ver de qué está hablando. Aquí entra el sentido narrativo y el sentido teológico. Los 5 maridos de esta mujer samaritana simbolizan a los 5 dioses importados a Samaria por 5 poblaciones paganas. Segunda de Reyes 17:24. El rey de Asiria importó poblaciones paganas para que se mezclara con los samaritanos. O sea, ¿cómo vas a destruir el pueblo samaritano? ¿Cómo vas a destruir su identidad? Mézclalo con otro pueblo. Y va a agarrar nuevas costumbres, nuevos dioses. ¿Qué cita es esa? Segunda de Reyes 17:24. Sí, y esto fue, mezclaron con los samaritanos y esto fue... Fueron perdiendo. Y estos fueron perdiendo su identidad. Segunda de Reyes 17:29. Bueno, primero vamos a leer 17:24, que nos habla de esos 5 maridos, o sea, de esos 5 esposos. Recordemos que la relación de Dios con su pueblo se es simbolizada como una relación de esposo y esposa. Sí, el 17:24 nos habla de los ídolos que tenían los samaritanos. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cután, Abá, Hamar y Sefarbaín, y la estableció en las poblaciones de Samaria para reemplazar a los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y se instalaron en sus poblados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se dieron cuenta cómo se fueron mezclando? Y al irse mezclando, el samaritano fue perdiendo su identidad, fue adoptando otros dioses. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que eran los guardianes, los custodios? Y ya vamos viendo qué fue lo que pasó con el pueblo samaritano. Ahora vamos a leer Segunda de Reyes 17:29. Pero todos aquellos pueblos se fueron haciendo sus dioses, y cada uno en la ciudad donde vivía los puso en los santuarios de los lugares altos que habían construido los de Samaria. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces los samaritanos fueron adaptando esos dioses. Son 5 poblaciones que fueron deportadas y se fueron mezclando.
¿Puedo hacer una pausa Sí. muy pequeñita? Sí. Se me hace muy importante. Fíjate que esto se está repitiendo hoy en día. Precisamente es lo que ¿Viene? sigue. Ya no digo nada. Precisamente te estás adelantando. Está bien. Y es que me gustó esto para meterlo a mi tema que quiero dar de la nueva era. Ahora, de aquí sale una pregunta. ¿Y ahora qué está pasando? Hoy en día, ¿qué es lo qué es lo que nos está pasando? Ahora ya hay un sincretismo religioso, ¿eh? ¿Qué es sincretismo? Un sincretismo se refiere a la región de Creta. No, pero ya es como revolver, ¿verdad? Sí, la región de Creta, él tiene cierta religión y a mí me gusta eso, adopto yo de esto. Uh-huh. Sincretismo. No estoy muy seguro, pero creo que sí se refiere a la región de Creta, ¿verdad? Si me equivoco, pues no es tan importante. Y es ir poniendo varias cosas. Y llegaban los helénicos, uh-huh, o sea, los griegos, con sus dioses. ¡Ah, qué padre este dios! Y llegaban los romanos, y llegaban los tales, y agarraba lo que... Iban adoptando lo que les iba gustando de... Se contamina. De cada marido, se Sí, podría decir. un sincretismo. Ese es el sincretismo religioso. Y en este momento, ¿cómo estamos? ¿Chakras? Espérate. No te adelantes. No te adelantes, ese va a ser mi tema, no te creas. ¿Cómo andamos ahora con el sincretismo religioso? Chakras, Santa Muerte, horóscopos, Reiki, que el Reiki reduce a Dios a una energía. Uh-huh. Nuestras imágenes de San Juditas Tadeo, también, discúlpeme, nuestras imágenes de San Juditas Tadeo, contaminadas hasta más no poder. La mayoría de imágenes de San Judas Tadeo que yo he visto están tan contaminadas que ya no le cabe más contaminación a la... ¿Contaminadas en qué aspecto? Con símbolos de superstición. Con símbolos de superstición, con moneditas en el dólar, donde están los pies de San Juditas, para tener mucha abundancia, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el sincretismo religioso. No sé, me gustaría que hicieran algún comentario sobre esto específico. Está perfecto, sí, o sea, a lo que se refiere el sincretismo, y lo dijo perfectamente bien. Es como ir adoptando o extrayendo ciertas costumbres de ciertas religiones por ejemplo, a nosotros que somos como católicos, no, pues soy católico, pero pues mi imagen de San Juditas, le pongo $1 o una monedita porque es símbolo de abundancia, voy a traer algunos aromatizantes para la casa porque eso aleja los espíritus. Todo ese tipo de cosas que vienen de otras raíces, de otras culturas, sobre todo occidentales, las vamos metiendo a nuestra religión cristiana católica. Entonces ahí se vuelve el sincretismo y hacemos un revoltijo de la religión. Ese es el sincretismo. Toda una mezcla. Sí, y estamos cayendo mucho en eso. Que también es importante esa situación. También en lo que hemos caído mucho, y a lo mejor van a decir, como dice Carlos, no es tanta la relevancia, pero a mí me gusta cómo lo explicas tú, Luis, también las alabanzas no católicas. Ah, sí. Porque por medio de las alabanzas no católicas también te puede, como dices tú, te evangelizan, te adoctrinan, te envuelven. Y vas dejando a un lado, y tú tienes un claro ejemplo que me gustaría que lo explicaras, de una canción, de una alabanza. Ah, y una que la oyes y está hermosa, dice, está bien bonita. A mí me gustaba mucho, bueno, me gusta. Aunque mis ojos. Pero yo no le había visto esa magnitud de que sí es cierto, o sea, puedes adoptar y llegar a un punto en creer que realmente no puedes ver a Dios. Uh-huh. O sea, ellos te evangelizan. Sí, por ejemplo, esa canción de una de Jesús Adrián Romero que está muy bonita,
te hace sentir muy bonito, pero el problema de que a veces nosotros como católicos andamos buscando el sentimentalismo y no podemos anteponer la fe ante el sentimiento. La fe no es un sentimiento, es la razón. Y escuchamos esa canción que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, dices, te puedo sentir, qué bonito sentir a Dios. Sé que estás aquí, la fe, sí, pero nosotros como católicos no podemos pensar que no podemos ver a Jesús, porque lo tenemos en Eucaristía, cuerpo, sangre y divinidad en ese momento. ¿Y dónde lo puedes ver? Todos los días en una santa misa. Entonces, no podemos, aunque sea muy bonita la canción y todo, pero sí nos van metiendo, dicen que nosotros los seres humanos somos lo que comemos. Si yo como pura grasa, pues voy a estar bien gordo, ¿verdad? Como estoy. Sí, la verdad. Yo soy lo que como, por eso estoy gordo. Entonces, si yo me pongo marihuano, soy lo que fumo. Entonces mi mente va a estar distorsionada. O sea, si escuchamos música no católica, pues también no voy a ser un católico firme en su fe y voy a empezar a dudar de que Jesús está en la Eucaristía por una simple canción. Estamos hablando de una canción. ¿Cuántas alabanzas no católicas vienen diciendo tantas cosas que van en contra de la doctrina? Hay personas que dicen, pues es que no dijo nada en contra de la religión. A veces, decía Carlos una vez, es que no nos damos cuenta de que dicen una cosa que va en contra de nuestra doctrina, porque como no conocemos la doctrina católica, pensamos que lo que dicen es bueno. Con la misma Biblia yo puedo decir que María es virgen, y con la misma Biblia puede un pastor o un no católico decir que María no es virgen. Con la misma Biblia, ya sea católica o no católica. Con la misma Biblia te digo que Dios es un Dios trino, 1 y 3 personas, y con la misma Biblia van a decir que no es cierto. Y así hay muchas cosas. Entonces, no nos debemos de dejar adoctrinar por eso. Y ahí es donde entra un poquito, regresando ya para no desviarnos, el sincretismo. A veces nos hacen pensar por ideas o culturas o pensamientos de que llevan otra raíz, vienen o la meten a nuestra religión, y es donde empezamos a confundirnos y creemos que estamos en lo correcto porque sentimos bonito. Aquí tengo un comentario de Yomaira Jaime. ¿Tienes falta? Dice, sincretismo es acoplar doctrinas distintas en una religión. Exactamente. En pocas palabras. Gracias, Yoma. Sí, ahorita hay una modita donde me drogo con ayahuasca para ver a mis dioses, a ver qué me dicen. ¿Desde cuándo es más importante la criatura que el creador? Ahí se los dejo. Y también un comentario, Carlitos. Hay una conferencia del padre Toño, de nuestro director. Ahí menciona lo de esto que estás mencionando del sincretismo. O sea, de las varias tendencias que hay. Está muy interesante para quien guste verla. Está ahí en Facebook. Y como comercial, se está preparando un tema en cuanto a lo que es la nueva era, donde se tocan a través de un documento que emitió la Iglesia al respecto de todas esas ideologías o esas costumbres. Ya hay un documento para aquellas personas que necesitamos evangelizar, que estamos trabajando para Dios, saber qué decir y conocer al respecto. Entonces se va a llamar el tema, bueno, va a hablar de la nueva era, ¿sale? Cómo está contaminándose todas las religiones, nuestros pensamientos con esta ideología, no es religión ni secta, es muy detallado, pero bueno. Ya, Carlitos, gracias. Muy bien, no, de nada. Versículo 19-20. 19-20. Le dice a la mujer, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Palabra del Señor. Aquí es muy interesante y lo vamos a ver desde la historia para que aquí se pongan atención, fíjense. ¿Por qué le dice eso?
19 y 20, ¿verdad? La mujer replicó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿De qué monte está hablando? Del monte Gerizim, ¿verdad? No Pues, sé. Monte Gerizim. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. O sea, está hablando del monte Gerizim. Pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Vamos a ver por qué. Vamos al contexto histórico. La samaritana está hablando del monte Gerizim, sobre el cual los samaritanos habían construido un templo rival del de Jerusalén. Estamos hablando del monte Gerizim y de Sión. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 5, 6. Que no lo vamos a abordar. Doy la cita, pero para ir un poquito más rápido. ¿Por qué decía eso la samaritana? Porque en el monte Gerizim es el primer lugar donde los sacerdotes ofrecieron el sacrificio. No era una ocurrencia de la samaritana. Y que, por cierto, ese templo fue destruido por Juan Hircano, un siglo y medio antes. Eso lo podemos ver en 2 de Macabeos 16, 23. Pero no la vamos a ver para agilizarlo, pero para que ustedes tengan el dato y sepan por qué la samaritana le dice, pero nuestros padres se adoraban aquí, en el monte Gerizim, y ustedes dicen que allá en Jerusalén, en Sión. Era por eso, porque ahí se ofreció el primer sacrificio. ¿Sale? Ok. Versículo 21. Le dice Jesús, créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Sí. Esto lo está diciendo Jesús por la disputa entre judíos y samaritanos sobre el lugar de adoración. Había una disputa. Los judíos decían, no, es acá en Sión. Y los samaritanos decían, no, es acá en Gerizim. 22. Ustedes dan culto a lo que no conocen. Nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. ¿Esto 22? Sí. A ver, ¿qué más sigue? Pero llega la hora, ya ha llegado. Ok, otra vez el 22. Ustedes dan culto a lo que no conocen. Nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Un poquito más arriba está hablando de la ley. Para la samaritana es un símbolo, el agua es un símbolo de la ley de Dios, y Jesús, sabiendo esto, utiliza el tema del agua, y la samaritana lo entiende. La samaritana se da cuenta que Jesús está hablando de la sabiduría. La sabiduría para cumplir la ley, la sabiduría para cumplir con la voluntad de Dios, para que entienda que es en Sión donde se debe de adorar a Dios. Pero luego le va a decir, llegará un día donde no se adorará ni en Sión ni en Gerizim. El versículo que sigue, el 23 y 24. Pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoren deben hacerlo en espíritu y verdad. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. ¿Me lo repites, por favor? Y les voy a poner suma atención porque es lo más importante del tema. ¿Lo repites? Pero llega la hora. Jesús le dice, llega la hora y ya estamos en ella. Ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Palabra del Señor. ¿Qué es espíritu? ¿Qué es adorar en espíritu y qué es adorar en verdad? En espíritu, sin restricciones de lugar. O sea, ya no es que ustedes en el templo en el Monte Gerizim, no que en Sion, ¿se acuerdan que iban al templo a adorar a Dios? Estamos como que muy restringido a un lugar, a lo físico. Todavía no se hacía católico el culto a Dios, o sea, universal, ¿no? Sí. Era pequeño, ¿no? ¿A eso se refiere? Sin restricciones de lugar, templo de Jerusalén o el Monte Gerizim. Por ejemplo, una misa se puede celebrar en un templo, de preferencia, ¿verdad? Pero también fuera de él. ¿Han visto misas que se celebran fuera del templo? Por ejemplo, a veces en los trabajos, los días de la Virgen, ¿verdad? Se ofrecen misas. Dice, pero también fuera de él y en cualquier parte del mundo. Ya no nada más en el monte Gerizim o en Sion. Dice el apóstol, donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad. Esto es muy, muy, muy importante. Donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad. Segunda de Corintios 3:17. Por eso, fíjense aquí, bueno, que lo lea Claudia y ahorita, híjole, sí nos va a dar un buen 3:17. Este está muy, muy, muy fuerte para ti, Luis, para mí, para Mayra, para todos. Aquí nos va a decir cuál es el verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí está la libertad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Suma atención, dice el apóstol, donde está el espíritu de Dios, allí está la libertad. Donde está el espíritu de Dios, allí está la libertad. Segundo de Corintios 3:17. Por eso, el verdadero adorador, si yo me digo que soy un verdadero adorador, son los que le rinden a Dios culto, que es el culto que se merece, libre de las ataduras del pecado mortal. Un verdadero adorador en espíritu y en verdad, como dice el apóstol, es el que se encuentra libre del pecado, de las ataduras del pecado mortal. No lo digo yo, lo dice Pablo en 2 de Corintios 3:17. Donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad. A ver, yo comprendo, a ver si estoy bien, Carlitos, si no me corriges, las ataduras, no en la ausencia de pecado, porque recordemos que todos somos pecadores, sino en ese pecado que hemos estado atados, que ya hemos decidido cortarlo tal vez, que ya hemos decidido romperlo, que sabes que estoy dispuesto a dejar este pecado que tanto daño me ha hecho y voy a hacer lo posible y lo imposible para dejarlo. Y me voy a ayudar del sacramento de la penitencia, de la Eucaristía, y le voy a declarar la guerra, lo corto en este momento. Puedo caer, puedo pecar en otra cosa así, pero a esa atadura se refiere a ese pecado que tal vez nosotros, como siempre lo hemos dicho, tenemos un pecado que es el que nos hace caer constantemente, en decir, ya no quiero este pecado, me libro de él, me voy a ayudar de Dios, de sus sacramentos, y ya no caer en ese pecado, o sea, porque a veces podemos estar muy suavecitos ante el pecado, ¿no? Yo así como que lo entiendo, no sé si esté bien. No. Fíjate en la última palabra, la última. Bueno, en todo, pero pon énfasis en la última y te va a dar la respuesta. Por eso, los verdaderos adoradores son los que le rinden a Dios culto que se merece, libre de las ataduras del pecado mortal. O sea, yo me fijé en ataduras del pecado, o sea, el pecado que te ata, mortal.
Porque tú dices, no es que todos tenemos pecados. Sí, Ajá, sí. pero hay pecados que llevan a la muerte. Exacto, y que te separan, te enemistan. O sea, ¿cómo puedes decir, yo adoro a Diosito, pero soy un sicario? El que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. No puedo perdonar a alguien que me hizo daño. Exacto. En verdad, es cumplir nuestras obligaciones para con Dios. No sabemos cuáles son. Las obligaciones para con Dios. En verdad, es cumplir nuestras obligaciones para con Dios. Estamos hablando de espíritu y verdad. Si no sabemos son los mandamientos. Para con Dios y el prójimo, lo cual se realiza cuando dejamos que Cristo habite en nosotros y realicemos todos nuestros actos conscientes de que en todos ellos podemos darle gloria a Dios. ¿Se entiende? Lo vuelvo a repetir. Sí. En verdad, en espíritu y en verdad, es cumplir nuestras obligaciones para con Dios, los mandamientos, y el prójimo, lo cual se realiza cuando dejamos que Cristo habite en nosotros, o sea, cuando nos cristianizamos, cuando nos dejamos, nos vamos divinizando y realizamos todos nuestros actos conscientes de que en todos ellos podemos darle gloria a Dios. Sí, está haciendo un calorón y tengo que trabajar. Señor, te ofrezco mi trabajo, te los ofrezco por mis pecados, te ofrezco por, no me gusta hacer esto, pero lo hago por, lo ofrezco. No sé si tengan algún ejemplo. Pues, por ejemplo, hasta un ayuno, ¿no? Podría ser. Pero una cosa cotidiana que hagas diario. No me gusta cocinar, pues yo lo voy a ofrecer. Por ejemplo, cuando ya andas muy agotado de todo lo que hiciste y todavía te faltan, no sé, 2, 3 cosas por hacer y dices, ay, no, ya no quiero, pero pues se puede ofrecer como un sacrificio, ¿no? Porque uno ya no tiene ni la energía ni para hacerlo, pero que lo podemos ofrecer por nosotros, ¿verdad? Como dice Carlos, por nuestros pecados, o también recordando las palabras de nuestro buen amigo Pablo, también podemos ofrecer ese sacrificio por las almas del purgatorio, que también les ayuda mucho. Y también recordando que acaba de pasar el día de todos los fieles difuntos. Sí, otro ejemplo, por ejemplo, el que puso Claudia, que dice que en todos esos momentos podemos realizarlos dándole gloria a Dios. No me gusta hacer de comer, pero no porque no me gusta hacer de comer voy a hacer puras tonterías. Voy a hacer lo mejor, aunque no me guste, para darle gloria a Dios. Que voy a partir este ajo lo mejor que quede para darle gloria a Dios. No sé si se va entendiendo. Sí. Que hagamos en lo más... Algo extraordinario. En lo ordinario, hacer algo extraordinario en lo ordinario. Es una manera de vivir que nos hace difundir, vamos a hablar de Luis. Es una manera de vivir de Luis que hace difundir a nuestro alrededor el buen olor de Cristo. Con nuestros actos. Con nuestros actos, adorar en espíritu y en verdad. Con nuestros actos debemos de difundir el buen olor de Cristo. Que la gente diga, caray, este tipo tiene algo especial. Pero si soy una persona que con todo el mundo me peleo, entonces no creo que sea un buen olor el que traigo. No, pues olor azufre. Yo escuché una frase que me gustó mucho de un sacerdote hace poco, que dice que tratemos de ser el signo visible de Dios invisible, que la gente vea ese signo visible en ti de Dios invisible. Eso es adorar en espíritu y en verdad.
Muy bueno. Ser imagen de Dios, ser reflejo Y de Dios. predicar con el ejemplo, no nada más con la palabra, ¿verdad? Ujú. O sea, de decir... Con tu testimonio de vida. Con el testimonio, exacto. A ver si nosotros somos buenos, somos adoradores en espíritu y en verdad. El verdadero adorador es el que ha decidido, es una decisión, el que ha decidido hacer todo por desterrar de su vida el pecado mortal. El que va en contracorriente del espíritu de este mundo. Ese es el verdadero adorador. El que va contracorriente del espíritu de este mundo. ¿Se entiende o lo explico? ¿Cuál es el espíritu de este mundo? Yo sabré cómo me vista, es mi cuerpo. ¿Te pedí algo para vestirme así? Tú no tienes derecho de decirme nada. Eso es lo que te dice el espíritu de este mundo. El aborto también, que es muy sonado. Sí, que ahorita está tan... El que va en contracorriente del espíritu del mundo, porque él posee el espíritu de Dios. Nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Ahí es donde fallamos. Ahí cada quien nos podemos medir. Exacto. Creo que es una respuesta que nos debemos dar a nosotros mismos, ¿verdad? Así es. Que nos preguntamos, Uh-huh. ¿y yo soy un verdadero adorador? ¿Voy contracorriente? ¿O me dejo Contra el espíritu cuando tengo la oportunidad de robarme algo que no es mío y decido no robarlo? Estoy siendo adorador de Dios. Si me lo robo, entonces ya no voy contracorriente. Me dejo guiar por el espíritu de este mundo. No, dice, porque posee el espíritu de Dios. ¿Cuál espíritu poseemos? ¿El espíritu de este mundo? ¿O el de Dios? ¿O el espíritu de Dios? Sería bueno ahí que tengamos un momento de reflexión y veamos si somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué se quedaron tan callados y serios? Es que está que luego nos adelantamos. Sí, ya me da miedo hablar. Yo creí que no había venido el pato. Saludos a mi patito querido. Sí, mi padrino. Van viendo cómo sí se requiere abordar estos temas desde el punto simbólico, no nada más el narrativo. Y sí nos deja algo a nosotros, o sea, a nuestro espíritu. Ah, caray, por ejemplo, esto de ahorita, pues de todo aquí como que me deja, ¿eres verdadero adorador? ¿Adoras a Dios con el espíritu de Dios? ¿O qué espíritu tengo, el de Dios o el espíritu del mundo? Porque nos podemos confundir, Luis, con ser religioso. Uh-huh. Y no basta con ser religioso. Yo puedo ser bien religioso, ir todos los días a misa, ir todos los días a un grupo, venir a la página de Laicos Católicos y dar un tema y rezar el rosario y darme ahí unos latigazos, bien religioso. Pero si no soy un adorador en espíritu y en verdad, o sea, pero salgo de misa y no, o qué haré que no se ve. ¿Qué haré que no se dan cuenta los demás? ¿Qué haré cuando estoy solo? Cuando no me ven los demás. Ahí nos podemos medir de verdad qué tanto estamos teniendo el espíritu de Dios o del mundo. Siendo congruentes. Lo que hago, sí, pero eso es lo que se ve hacia los demás, pero lo que hago en todo el día lo podría hacer delante de todos los que están a mi alrededor. ¿O hay algo en todo el día? Algún momento en el que tengo que esconderme para hacer algo. Hay veces que el celular, hay veces que una llamada, hay veces que algo que veo, lo podría ver delante de mi esposa, lo podría llamar delante de mi esposa, lo podría escuchar delante de mi esposa, de mis hijos. Si hay algo, si encontramos algo que no podamos hacer delante de nuestros seres queridos y que nos avergüence y que lo hagamos ocultado, es porque no tenemos el espíritu de Dios, es el del mundo. Ahí nos podemos medir, no necesitamos saber mucho de Biblia.
que es bueno, no es para que no sepamos, no es para motivar a no saber, no, pero si tú dices, es que yo no sé bien o no conozco la ley de Dios, lo que hacemos lo puedes hacer delante de todos, lo que ves en tu celular lo puedes dejar que lo vean tus hijos, ahí nos podemos medir qué tan bien o qué tan mal estamos, con qué espíritu andamos por el mundo. Y fíjate que nadie somos perfecto solo Dios, ¿verdad? Pero sí tratar de ir en contracorriente, como decía Carlos. Sí. Tratar de irnos perfeccionando día a día. Lo que dices, la conversión es día con día. Es un trabajo diario, no es de un día para otro. Pero sí es muy importante, como decía Mayra también, que haya congruencia, ¿verdad? Con lo que decimos, con lo que hacemos. Porque pues podemos hacer muchas cosas o aparentar hacer muchas cosas, pero como decía Carlos también, pues ya por otro lado estoy señalando, estoy difamando, estoy juzgando, estoy robando, estoy dañando al prójimo. Y esto me recuerda mucho una exegesis que leímos en un tema anterior, que dice que si te dices amar a Dios, no debes de desligarlo con el amor al prójimo, o sea, debe de ir a la par. A la par, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Claudia. Vamos a leer el versículo 25 y 26. 25 y 26. Le dice la mujer, sé que vendrá el Mesías, es decir, Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. ¿Solo el 25? 25 y 26. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. No sé si notaron aquí algo muy sorprendente. Pues yo aquí veo que yo soy la palabra. Es una palabra que inclusive estaba prohibida mencionarla, ¿verdad? Porque era el nombre de Dios, yo soy. Y Jesús la pronuncia con autoridad y se proclama a sí mismo, yo soy. Es referente a eso, Luis. Le dijo la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo, o sea, nos lo explicará todo. Jesús le respondió, yo soy el que está hablando contigo. Es de destacar que a esta mujer pecadora, adúltera y todo lo que ustedes quieran, sea la primera persona en el Evangelio de San Juan a la que se le revela el Mesías y el Cristo. Como que es algo para... Eso nos debe de decir algo, ¿verdad? Que Dios viene a los pecadores, o sea, viene a mí, porque a veces es... Bueno, no sé si... Sí, no, adelante. Sí, no, sí. Ya no da miedo. es que eso... No, es que luego ya ves que yo hablo mucho y eso es parte de la evangelización, hacer saber al prójimo, a todo aquel que es pecador, que tenemos un Dios que viene a rescatarme a mí, a pesar de mis pecados, a pesar de todo lo que haya hecho, cualquier pecado, Dios viene a ellos, a nosotros los pecadores. Entonces, esa es la buena noticia del Evangelio. Eres la peor persona en el mundo, Dios viene por ti y te habla directamente a ti. No hubo un intermediario, te habló directamente Jesús. Jesús nos habla el día de hoy directamente a Luis, a Carlos, a Claudia, a Mayra, a Angie. Yo soy y vengo a sanarte. Entonces, eso es algo muy hermoso. Fíjate, el detallazo con la samaritana. Yo soy el Mesías. Yo soy ese Cristo. A una mujer pecadora. 5 amantes. Y cómo nosotros decimos, es que tú, Luis, no puedes dar temas porque eres un antitestimonio, Luis. La vida que llevas, Luis, es un antitestimonio. Pero aquí Jesús le está revelando a la mujer.
yo soy el Cristo, Uh-huh. yo soy el ungido, yo soy el Mesías. Algo nos debe de decir. Lo único que sé es que si los demás no son pecadores, pues Jesús vino por los pecadores. Y pues si viene por mí, por aquellos que dicen que no son pecadores, pues quién sabe con quién se irá. Y Porque para por empezar, ellos no son vienen. mentirosos. La misma palabra lo dice. Sí. El que diga que no es pecador es un mentiroso. Qué bonito, ¿no? Eso que hizo Jesús con la samaritana. Sí. Yo soy. Se reveló. O sea, la samaritana no iba al pozo. Esa es la primera que se le revela. En el Evangelio de San Juan, sí. Fíjate. ¿Por qué no iba la samaritana al pozo? Ya vino la adúltera. Uh-huh. Por eso no iba a la mañana al pozo. Por eso iba en el Mediodía. mediodía. Mucho calor. A lo mejor atendía por la mañana. De veras, se va a oír chistoso, pero a lo mejor por la mañana atendía a sus maridos. Vete a saber qué hacía. Y ya que se desocupaba, ahora sí voy por el agüita. Y ahí es donde se encuentra con Jesús. A veces, pero yo le entiendo más, bueno, no sé. O sea, a lo mejor sí. Sí, a veces ponemos lo primordial en segundo lugar. Y si Dios quiere, ahí se puede manifestar. O sea, muchas veces queremos dejar a Dios en segundo lugar. A lo mejor ella no sabía que se iba a encontrar con Jesús. Pero bueno, a lo mejor su obligación era hacerlo temprano y lo hizo en la tarde. Y en ese tarde fue cuando se encontró con Jesús. Sí, la samaritana no iba, porque imagínate cómo le iba a ir con las demás a la mañana, cómo le iba a ir. Si eran los guardianes de la ley, tú tienes 5 amantes, y imagínate. Por eso ella iba a esa hora. No da ese dato insignificante nada más porque sí. ¿Qué le importa a la hora que vaya? Pero como tiene un significado, dice, iba a mediodía. Y a lo mejor a nosotros no nos cae el 20, porque pues nosotros no estamos inmersos en esa cultura. Pero una persona de Samaria va a decir, caray, pero a mediodía no se va a sacar agua. Entonces, ahorita van a ver qué padre y por qué iba a esa hora. Carlitos, antes de que continúes, ¿puedo comentar? Sí. Que también, bueno, quiere decir que Jesús vino por todos nosotros, o sea, por los pecadores, o sea, no vino por la gente que está bien o por los más estudiados o por los que no, vamos a decir, que creen que no cometen pecados, no, o sea, vino pues a salvar a todos nosotros, ¿no? O sea, todos los pecadores, por todos los enfermos, por se puede decir que aquellos que andan peor en el mundo, por ellos vino y por eso mandó a su Hijo Jesucristo, ¿no? Dios lo mandó. Entonces, pues eso también significa, o sea, de que por eso se le manifestó a ella, ¿no, Carlitos? O sea, sí. a la samaritana, o sea, representándonos, pues, yo así lo veo, no sé si estoy bien o mal. A ver, ahorita sigue tu respuesta. Sí. A lo que acabas de preguntar, ahorita se te va a responder. 27 y 28. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué buscaba o por qué hablaba con ella. La mujer dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a los vecinos, vengan a ver un hombre que me ha contado todo lo que yo hice. ¿No será el Mesías? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron. Hubo un detalle ahí muy importante, ¿eh? No sé si lo captaron. En eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablaba con una mujer. Pues claro, pues era un rabino. Pero nadie le preguntó de qué quería un rabí. Perdón. Se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué quería o qué hablaba con ella. La mujer, dejando su cántaro, Eso es lo raro, ¿no? la mujer dejando su cántaro, pues que no fue al pozo por agua. ¿Por qué dejó su cántaro?
Qué interesante, ¿no? Uh-huh. Pues se supone que si vas a sacar agua, pues te llevas tu agua en el cántaro, ¿no? Como yo que voy a recoger un pedido y ahí lo dejo. Exacto. Como que es ilógico, ¿no? Dejó su cántaro. Ya en este punto ya la samaritana ya sabe de qué está hablando Jesús, ya sabe de qué agua está hablando. Dejó su cántaro, ya no necesita su cántaro. Ahora el Señor le da agua de vida eterna. Ya no necesita de los placeres del mundo, del sexo, del dinero y todo lo que ustedes quieran. Ahora ella tiene algo mejor, agua viva que ha lavado su mente y su corazón. Esta mujer, ahí viene tu respuesta. Sí. Esta mujer está representando al pueblo samaritano y a Jesús. Una estrellita. Esta mujer está representando al pueblo samaritano, pero también me puede representar a mí. Sí, claro. Y Jesús se acerca para reconciliar el pueblo samaritano, para reconciliar a la mujer y al pueblo samaritano con Dios, porque el pozo en el Antiguo Testamento es lugar de encuentro y reconciliación. Ahora ya entendemos por qué se desarrolla en torno al pozo. Lugar de encuentro y reconciliación. Porque el pozo es el lugar de encuentro. Se me figura este pozo, ahora ¿cuál sería nuestro pozo? El confesionario. Podemos hacer una... Exacto. Nos encontramos con Cristo y con su Espíritu, con el Padre inclusive, porque nos reconciliamos con Él. Pero también Jesús se nos acerca a nuestro pozo para que dejemos nuestro cántaro de agua estancada. Una pregunta. ¿Cuál es nuestro cántaro con agua estancada que no nos permite acercarnos a Jesús? En verdad, el agua viva te recrea. Y ahorita la vamos a ver si recrea. El agua viva te recrea, te lava. ¿Te ha lavado el Espíritu Santo, Luis? Sí. ¿Te ha recreado, Luis? ¿Te ha transformado? Y lo vamos a ver con la samaritana. Cómo la lavó y cómo la recreó. Vamos a ver un poquito. Aquí es algo bien importante. Ella ya fue a dar testimonio. Después del encuentro con Jesús, se fue a dar testimonio a los demás. O sea, no se quedó así. Eso es lo que sigue. Oh, te lo juro que no. Yo voy viendo lo que está leyendo. Eso es lo que sigue. Vamos a ver cómo esa agua viva te recrea. ¿Qué es recrear? Hacerte de la creación, nueva creación. Recrear, te vuelve a hacer. ¿Como reconstruir sería? Es que somos parte de la creación, nos vuelve a crear Dios, o sea, a recrear, como a irnos perfeccionando, a asemejándonos a Él, ¿no? En Te su recrea. Porque somos la creación. Dios nos creó a imagen y semejanza. Recrearnos nos hace más imagen y semejanza a Dios. Te recrea. Por eso la palabra es nuestra madre, que nos recrea, ¿verdad? Y vamos a ver si recrea, Luis y Claudia. Vamos a ver si recrea esa palabra. Conversión de Santa Fotina de Samaria. Resulta que la samaritana es una santa ahora. Santa Fotina la samaritana. Fotina era una mujer samaritana quien Jesucristo convirtió en el pozo de Jacob. La samaritana tenía nombre. Una vez convertida, fue la primera evangelizadora y extendió la buena nueva. ¿Qué fue lo que hizo? Fotina comenzó a seguir a Jesús con el grupo de las santas mujeres. ¿Te acuerdas que seguían? Sí. María esta, María esta. Con el grupo de las santas mujeres.
Luego de Pentecostés acompañó a San Pedro a Roma, y luego del martirio de este y de San Pablo se retiró a Cartago, donde se dedicó a predicar el evangelio con gran fruto. Fotina, hijos y hermanos. Fotina, hijos y hermanos, al no querer renegar de Cristo, porque ya habían sido lavados, ya habían sido recreados, ya se estaban divinizando, al no querer renegar de Cristo y adorar a dioses, fueron martirizados y nunca renegaron. Y por no adorar a otros dioses. Y por no adorar a otros dioses. Los desollaron, o sea, les arrancaron la piel a unos. Fueron desollados y otros desollados y descuartizados. Otros fueron crucificados y les cortaron, como no morían rápido, les cortaron las piernas para desangrarse. Porque no quisieron adorar a otros dioses. Les pregunto. Algo así como Sánchez del Río. Sí, bueno, pero él tenía que... Ahora. Hace mucho. no. Ahora. Él tenía que renegar de su fe. Sí. Pues sí, adorar a otros. Bueno, sí, parecido. Repito. En verdad, el agua viva te recrea, te lava, te transforma, Purifica. te diviniza, te purifica. Y creo que quedó muy clara con Santa Fotina. Ese es el nombre de la samaritana. ¿Y en dónde podemos encontrar el nombre? ¿Viene en la Biblia? No viene en la Biblia, no. Eso es tradición, quiero pensar. Tradición con T grande, o sea, lo que se ha venido enseñando, ¿verdad? O tal vez a lo mejor en algún apócrifo, que no son falsos, pero no son autorizados por la iglesia. Así es. A mí me gusta llamarlos no canónicos, porque luego apócrifa los confunden con falsos, ¿no? Se puede confundir, ¿no? Y aquí aplicaría pues lo que tú nos has dicho, que aquí en la Biblia no trae el nombre de la samaritana porque ahí podemos poner nuestro nombre. Sí, claro. Sí. Es que la samaritana en realidad somos estaba representando al pueblo samaritano que tenía esos 5 maridos. El pueblo samaritano tenía esos 5 maridos que eran esos 5 dioses paganos. Y Jesús vino a reconciliarlos, a darles ese espíritu para que pudieran entender la escritura. Si mal no recuerdo, Luis, creo que Concilio Vaticano II dice que este documento debe ser leído con el mismo espíritu que sí. O sea que la Biblia debe ser interpretada con el mismo espíritu que se escribió. Entonces Jesús viene a traerle ese espíritu para que pudieran ver sus errores. Entonces, era muy larga la historia de Fotina y yo la resumí. Incluso a uno de ellos, no sé si era el hijo o era un pariente de ella, Cristo, se le apareció y le cambió el nombre. Por si tenemos alguna duda de que el agua viva te transforma y te lava. Ahí está el ejemplo de Fotina la samaritana. Y creo que a ella se le venera ahí en Oaxaca. Tiene su iglesia. Santuario, se podría decir. Sí. ¿Algún comentario? No, pues. No nos dejabas. Ahora sí, bueno, pues va a empezar. Media hora de comentario. Media hora de cada uno. Lo habían visto así el Evangelio. Como que sí nos deja un poquito sorprendidos, ¿verdad? Sí, es que es profundizar en un pasaje. Y profundizando encontramos muchos aspectos, muchas cosas, ¿no? Que no alcanzan a notar. Por ejemplo, eso de los maridos, para mí eran maridos, pero ya vimos que viéndolo a quién representa ella,
¿Y a quién representan los maridos? Estábamos hablando de sus dioses. Fíjate, cuando lo estaba armando Luis, dije, no, esto es una construcción literaria de Juan. Ajá. O sea, escribe algo para darnos a entender algo, pero no nada más es eso, Luis, porque Fotina existe. Sí. O sea, Juan aprovechó esa situación para dar este mensaje teológico, porque sí dije, caray, esto me suena como una construcción literaria. Pero ahí está. Como algo ahí está muy, muy normalito, digamos. Ya vimos que no es una construcción literaria con Fotina. ¿Algún otro comentario? De Yomaiga Jaime dice que todo el que se acerque a la fuente de agua pura, que es Cristo, tendrá vida eterna. Así es. Amén. No, pues fíjate que, como dice Luis, a veces uno lee los pasajes, ¿se puede decir? Sí. Los lee, pero, por ejemplo, precisamente, pues dice, pues una mujer se encontró, pero no le llama, pues, tanto sentido, pues, hasta que no, como dices tú, hasta que no se profundiza en el tema y ves toda la simbología, entonces vas comprendiendo. Se podría decir que esta es una sombra de lo que ahora nosotros hacemos. No, pues es un mensaje que está... O es un mensaje que siempre ha existido y que no... Que tenemos que... Nomás no nos ponemos las pilas, ¿verdad? Y fíjate que hace rato, bueno, sí decíamos de la samaritana que iba, a mediodía, por el agua. Y el posible por qué, ¿verdad? Muchos, bueno, yo pienso que todos somos esos samaritanos, pero también somos los de el otro equipo, el otro tipo de personas. ¿Por qué? Porque una persona le vemos su pecado y cómo lo señalamos, cómo los juzgamos, cómo ellos tienen, a veces hasta hay personas que hasta se esconden de uno porque uno los critica, los destroza y mucha gente, a veces lo hacemos hasta sin piedad, delante de ellos, hacerlos sentir menos, humillarlos, los hacemos sentir que no van a tener perdón de Dios cuando nosotros no somos quien, no nos corresponde exactamente. Tratamos de crearles pánico con un Dios castigador y no les mostramos un Dios misericordioso, pero un Dios misericordioso siempre y cuando realmente estemos arrepentidos. Porque si no nos arrepentimos, como dice un padre que vemos, bueno, sí ven en línea, si no te arrepientes de corazón, si no te arrepientes por el haber ofendido a Dios, pues de nada vale, es estarse burlando de Dios, es estarse burlando de su misericordia. Si también lo hacemos porque tenemos miedo a que, no sé, que ya estamos próximos a morir, y también nos arrepentimos, pues a lo mejor es un falso arrepentimiento, ¿no? Porque realmente, pues tenemos miedo porque ya estamos a un paso de hecho, se le llama contrición imperfecta, ¿no? Hay dos, la perfecta y la imperfecta. La perfecta es cuando tenemos miedo de pecar por amor a Dios. Y la imperfecta es por temor de caer en el infierno. Esa es la imperfecta. Y hay que tener mucho cuidado porque volvemos a repetir, bueno, yo vuelvo a repetir, muchas veces nuestras palabras pueden alejar a las personas de Dios si no están bien cimentadas en su fe o si no han profundizado un poco. Nunca vamos a terminar de profundizar en la palabra, pero si no está un poco adentrado podemos destrozarle y hacer que se aleje de Dios. Y aguas, porque eso también es un pecado de muerte para nosotros. Sí. Llevar a una persona a la condena, exactamente. Entonces hay que ver estos dos tipos. Yo pienso que, bueno, yo en lo personal, yo cumplo con los dos tipos de personas. Esa samaritana que peca con diferentes ídolos, ya sea, como decimos, de ídolos, no precisamente son dioses, estatuas de dioses así, sino puede ser Dios dinero, Dios soberbia, podría ser también, ¿no? Sí. Dios, envidia, egoísmo,
todo lo que te mueve, todo lo que es para este mundo. Pero también, pues de repente hay que hablar de honestidad, también cumplo de repente con el otro tipo de personas, cómo nos escamamos, cómo nos escandalizamos ver a una persona que está mal, ¿verdad? Porque mejor no acercarla a Dios con la palabra, no con nuestras palabras, con la palabra, una forma amorosa, una forma de atraer, de acercar, ¿verdad? No de señalar. Y bueno, es mi comentario. Yo lo que pienso es de que, en base a lo que dicen, muy cierto, claro. A lo mejor antes de hablar o de ver, recordar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Una buena noticia. Entonces, todo lo que tengo que hablar tiene que ser del Evangelio. Darle una buena noticia al pecador. O sea, se nos olvida qué quiere decir Evangelio. Y es una buena noticia. ¿Para qué evangelizamos? Para dar una buena noticia. Y parece que queremos dar las malas noticias, ¿no? Las condenas. Exacto. Entonces, si pusiéramos en práctica o siempre nos recordáramos, tengo que evangelizar, es darle una buena noticia. Tú, pecador, si te conviertes, tendrás una vida diferente, saldrás de tus problemas, pero no hablar por nosotros, sino hablar de parte de Dios. Ser como Juan, una voz que clama en el desierto, prestarle nuestras cuerdas vocales a Dios y que sea Dios el que hable. Porque si habla Luis, ya ha hecho todo a perder. Tenemos que hablar de parte de Dios y siempre dar el Evangelio, una buena noticia. Conviértete, mira el amor de Dios, Dios te lo perdona todo. O sea, dar esa buena noticia para evangelizar. Y a veces sí nos topamos con personas que en vez de darnos buenas noticias nos dicen, nomás a ver si alcanzas lugar porque son solo 144,000. Nos dan una mala noticia. En vez de darnos un evangelio, nos dan una mala noticia. Te asustan y te Dices, no, pues no, entonces ¿para qué le echo ganas? ¿Para qué salgo de esto? Si no, a lo mejor ni me salgo. Tenemos que dar la buena noticia. Y como decía un sacerdote que dijo en misa, debemos de, ante ciertas circunstancias, vamos a decir, alguna cuestión personal, algún conflicto, o bien aconsejar a una persona, antes pensar, bueno, ¿cómo actuaría Jesús? ¿O qué le diría a Jesús? O sea, hacer esa pausa antes de hacer las cosas. Y eso puede ser una como guía, ¿verdad? Un parteaguas en la vida del prójimo. Ajá, sí, encomendarse al Espíritu Santo y luego preguntarse qué haría Jesús en tal o cual circunstancia, ¿verdad? Digo, para poder ayudar, ¿verdad? No sea una persona o bien en un conflicto personal, no sé. Sí. Muy bien, pues yo mi conclusión sería con dos preguntas, que nos hiciéramos dos preguntas. Bueno, una pregunta y una sugerencia. Hay que ponernos en el papel de la samaritana. A ver qué tengo de la samaritana. A ver cuáles son esos dioses, o esa agua, o ese cántaro que no me deja acercarme a Dios. Y la otra es, soy un adorador de Dios en espíritu y en verdad, o de apariencia. Yo con eso termino. No sé si tengan mensajes o saludos o concluimos el tema. Yo ya. No hay más. Pues es que no me parecen todos, ¿no? Bueno, pues muy buenas noches. Ya estaremos avisándoles cuál será el siguiente próximo tema y espero que pues que este tema nos haya dejado algo de provecho. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, bendiciones. Recuerden que compartir es evangelizar.